Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Maestros de Audición y Lenguaje. Volumen 1. Tema 1. La evolución de la educación especial en Europa en las últimas décadas, de la institucionalización y del modelo clínico, a la normalización de servicios y al modelo pedagógico. 1. Introducción. La educación especial ha ido adquiriendo, con el paso del tiempo, una gran importancia teórica y práctica. Esto ha hecho que se produzcan grandes progresos en el desarrollo de conocimientos acerca del tema, así como grandes avances en las actitudes de la sociedad y en la organización de los servicios educativos. La terminología usada a lo largo de la historia para referirse a personas discapacitadas ha cambiado. A lo largo del desarrollo del tema encontraremos términos que en la actualidad no se utilizan, como deficiente, minusválido, discapacitado, subnormal, que han dejado de usarse por la carga peyorativa que tienen. Actualmente se usa el término discapacitado, aunque sí es correcto hablar de déficit, minusvalía, discapacidad, deficiencia. La concepción de la educación especial como sinónimo de la educación de alumnos con alguna discapacidad se ha ido transformando, aunque lentamente, en nuevos conceptos: necesidades educativas especiales, necesidad específica de apoyo educativo, que ponen el acento fundamentalmente en las necesidades educativas del alumno A, y en las adaptaciones que debe realizar el sistema educativo, los centros y la práctica docente en el aula, para proporcionar una respuesta educativa adecuada. Durante mucho tiempo, la educación especial fue una educación paralela y segregada de la educación ordinaria. La evolución histórica ha ido apartando a la educación especial de concepciones segregacionistas. En los sistemas educativos europeos se ha producido un cambio significativo en relación a la atención de estos alumnos AS, partiendo de una concepción basada en la excepcionalidad y segregación, hasta llegar a concepciones más normalizadoras e inclusivas. Así, queda reflejado en la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, LOMLOE, que establece que la escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo deberá estar regida por los principios de inclusión y participación, calidad, equidad, no discriminación e igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo, accesibilidad universal para todo el alumnado. 2. La evolución de la educación especial en Europa en las últimas décadas. Por motivos muy variados, sociales, políticos, ideológicos, etc., a lo largo de la historia han existido siempre personas consideradas distintas a las que se ha calificado de muchas maneras: retrasados, idiotas, imbéciles, etc., pero siempre con un sentimiento común de rechazo. La preocupación por la conducta de las personas con alguna deficiencia ha sido una constante histórica, aunque no en todos los momentos se ha abordado, conceptual y educativamente, con acierto y rigor. Desde el punto de vista organizativo y de la práctica concreta, la educación especial ha existido en los últimos tiempos como un subsistema dentro de la planificación del sistema educativo general. 2,1. Modelo clínico e institucionalización. En este modelo educativo, el modelo clínico, existía un fuerte rechazo a la diferencia. A lo largo de este período, la terminología para referirse a estas personas sufrió una constante evolución, así como sus diagnósticos y tratamientos médicos. Estas personas han sido objeto de tratos muy distintos en el tiempo. Así, hasta el siglo XVI, la tradición demonológica consideraba la deficiencia como fruto de causas ajenas al hombre. Los que la padecían eran considerados como demonios y, por tanto, eran aceptados resignadamente en caridad, con rechazo, e incluso se practicaban infanticidios. 2.1,1.
Escuela segregadora. Educación especial desde el siglo XVI hasta el siglo XVII. Entre principios del siglo XVI y el siglo XVII, sucedieron algunos hitos históricos importantes en la atención a las personas diferentes. Uno de los principales cambios fue la consideración de que pudieran recibir educación y así mejorar sus habilidades y capacidades. Algunos de los autores que contribuyeron a este cambio fueron: en 1550, Laso de la Vega publicó el libro Tratado Legal de los Mudos. En él se recogen los derechos y deberes de estas personas. También en 1550, Pedro Ponce de León publicó su Tratado Legal sobre los Mudos, de gran importancia, ya que en ella se refleja la educabilidad de estos niños con discapacidad, así como un método práctico y efectivo de instrucción a través del cual se aplicaban técnicas de aprendizaje oral, lectura labial y pronunciación. La influencia de Ponce de León se amplió también al retraso mental en general. Podemos considerarlo como el primer educador de la historia. La primera obra metódica para enseñar a los sordomudos se atribuye a Juan Pablo de Bonet, principios del siglo XVII. Su trabajo trata de los movimientos de la lengua y los labios, así como de las distintas facciones de la cara que influyen en la pronunciación. A Jacob Rodríguez Pereira se le considera el fundador de la logopedia, pues se le atribuye que enseñó a hablar a una persona sorda e intentó un procedimiento educativo para sordomudos muy revolucionario, en el que destacan la lectura labial, el aprendizaje de la articulación y el tacto. Entre el siglo XVIII y principios del siglo XX, la educación de los deficientes se realiza mediante su institucionalización, siendo la principal función de estas instituciones la de la custodia, presentando un marcado carácter asistencial. Por tanto, no prestaban atención ni al aprendizaje ni a la educación de estas personas. Aparecieron las primeras escuelas específicas, que escolarizaban al alumnado según el déficit diagnosticado. De esta forma, se crearon instituciones para deficientes sensoriales, para deficientes intelectuales, etc., resultando por tanto un modelo de escuela segregador. Se fundamentaban o tenían como principio vertebrador la detección del trastorno o patología del niño o niña, déficit. Dependiendo de este trastorno, se educaba en la escuela especializada. Este principio vino a caracterizar este modelo educativo como modelo clínico. 2.1.2. Escuela compensadora. Educación especial desde la segunda mitad del siglo XX. El siglo XX fue una época de progreso. Según L. Ranner se produjeron los siguientes avances. Década de los años 10. Se caracteriza por la divulgación de los trabajos psicométricos de Binet. Los juristas crean los tribunales especiales de menores. Década de los años 20. Se abren los primeros centros de reeducación para delincuentes infantiles. Aumentan al mismo tiempo las escuelas de enseñanza individualizada. Década de los años 30. Se fundan los primeros centros de educación infantil dirigidos por médicos, psicólogos y asistentes sociales que trabajan en equipo. Al mismo tiempo, los educadores no piensan ya tanto en un simple retraso intelectual, sino en cambios de conducta infantil, y junto con psicólogos y psiquiatras tratan de definir métodos educativos apropiados. Se organizan por estas fechas las primeras asociaciones de padres de alumnos que, junto con los educadores, hacen una mejor comprensión de las dificultades del niño en el marco escolar y familiar. Década de los años 40. Se generalizan los métodos psicoterapéuticos, especialmente los métodos freudianos basados en los juegos. Ya se trabaja directamente con el niño. Los terapeutas se diversifican y se matizan con el desarrollo de la reeducación y de la psicoterapia pedagógica, tratamientos logopédicos, psicodramas, relajación. Comienza la difusión de las terapias basadas en las teorías del aprendizaje, que tanta valía tendrán para el tratamiento de las conductas en deficiencia mental, así como los avances bioquímicos, cromosomopatías y demás, y los progresos en tratamientos medicamentosos. Hasta mediados del siglo XX, se prolonga la situación de institucionalización de los disminuidos psíquicos. Según García, 1989, esto se produce por varias razones. A. Arraigo de las actitudes negativas hacia los deficientes. B.
Predominio psicométrico desde comienzos de siglo, hecho que contribuyó a encasillar a los sujetos. C. La consideración del deficiente como elemento antisocial y perturbador. D. Abandono de grandes profesionales de corte renovador del campo de la deficiencia mental. E. Las guerras mundiales y la crisis de los años 30 hacen frenar el desarrollo de los servicios sociales al desviar los recursos a otros fines. Desde la segunda mitad del siglo XX, comienzan a aparecer nuevos ideales que otorgan a todos los ciudadanos derechos por igual, con independencia de las posibles discapacidades que pudieran presentar. En el ámbito educativo se cuestiona fuertemente el modelo educativo segregador, el carácter innato de alguna de las patologías, la evolución de los aprendizajes que presentaban alguno de los alumnos y alumnas. Las escuelas compensadoras se caracterizaban por considerar que las condiciones personales del alumnado eran la causa única de su problema. Por tanto, el diagnóstico seguía centrado en el déficit. Y otra característica significativa fue su currículo rígido e inflexible, impidiendo adoptar cualquier tipo de medida de flexibilización e individualización de la enseñanza. Disminuidos, años 60. No obstante, este modelo de escuela realizó dos aportaciones fundamentales a la educación especial, que fueron: por un lado, la creación de programas de apoyo que se desarrollaban en aulas específicas dentro de los centros ordinarios. Por primera vez en la historia, la educación especial comenzó al menos compartiendo espacio físico con la escuela ordinaria. Y por el otro, el desarrollo de diferentes técnicas de individualización de la enseñanza, que incluso hoy en día siguen siendo estrategias metodológicas que aplicamos en las diferentes situaciones de aprendizaje. Algunos ejemplos de estas técnicas de individualización fueron: 1. Los Individualized Education Plans, que consistían en un currículo individual para cada alumnado, que incluía programas de desarrollo individualizado. 2. El trabajo por fichas, desarrollado por Robert Dotrens para orientar el trabajo de forma individual. 3. El aprendizaje entre iguales. 4. Los contratos educativos. 5. La enseñanza programada. La escuela compensadora terminó convirtiéndose en una educación segregada dentro de los centros ordinarios. 2,2. Modelo pedagógico y normalización de servicios. A partir de los años 60 se va a producir la llamada tercera revolución mental. Cambian los conceptos de deficiencia mental, pero lo más importante y destacado es el surgimiento de un movimiento que promueve un giro en cuanto a la institucionalización y la educación especial, basado en los principios de normalización e integración. Algunos de los motivos que generaron estos cambios de actitudes, tanto en las familias como en la sociedad en general, fueron: 1. Se había estudiado y adquirido mayor conocimiento sobre la realidad de las discapacidades. 2. El aislamiento y la falta de comunicación social que padecían estas personas causaba el empobrecimiento de su desarrollo integral. 3. Los estados disponían de mayores recursos, tanto económicos como técnicos. 4. Los trabajos de investigación psicopedagógica de Dunn en 1968 sobre el aprendizaje y la discapacidad. Estos y otros motivos trajeron como consecuencia la aparición de nuevas necesidades sociales y también educativas, que se tradujeron en la formulación de 4 principios. Estos pasarán a ser principios vertebradores, no solo de la atención a la diversidad, sino de muchas de las leyes educativas que aprobarán los diferentes países europeos hasta final del siglo XX y principios del XXI. Estos principios fueron adaptados al ámbito educativo, resultando: principio de individualización de la enseñanza. Principio de sectorialización de la enseñanza. Principio de integración educativa. Principio de normalización. Niels Bank Mikkelsen, danés, formuló en 1969 el principio de normalización. La posibilidad de que los deficientes mentales lleven una existencia tan próxima a lo normal como sea posible. El sueco Bengt Nirge también en 1969 reformuló su definición,
considerando el principio de normalización como hacer accesible al deficiente mental patrones y condiciones de vida tan semejantes como sea posible a las normas y patrones de la sociedad en general. Y en 1972, el alemán Wolf Wolfensberger lo definió como la utilización de los medios los más normativos posibles desde el punto de vista cultural, para establecer y mantener comportamientos y características personales los más normativas posible. La normalización era el objetivo y la integración el método de trabajo. Mayor, 1989, por su parte, señala los siguientes factores como indicativos de esta nueva valoración de la deficiencia. A. El desarrollo del asociacionismo de padres que reivindican los derechos del deficiente como ser humano especialmente necesitado. B. La progresiva implantación de otros modelos de prestación de servicios a la persona deficiente ofrecidos por la comunidad y en la comunidad, donde vive como ciudadano, y no en instituciones separadas. C. Los programas de atención se plantean como servicios comunitarios totales, procurando la integración de los deficientes en la comunidad. D. La toma de conciencia por parte de la sociedad en general de la baja calidad y deshumanización existente en las grandes instituciones. E. Las investigaciones sobre actitudes negativas de la comunidad hacia los sectores sociales marginados. F. Los avances experimentados en biología, psicología, medicina, pedagogía, etc., posibilitan expectativas más optimistas respecto a la capacidad de aprendizaje y desarrollo de las personas deficientes. G. La Declaración de los Derechos Generales y Especiales del Deficiente Mental, adoptada el 24 de octubre de 1966, en la Asamblea de la Liga Internacional de Asociaciones Protectoras de Deficientes Mentales, durante el Cuarto Congreso Internacional celebrado en Jerusalén, y asumida por la ONU el 20 de diciembre de 1971. H. Los nuevos idearios referentes a la prestación de servicios, normalización, integración, individualización y sectorización. 2.2,1. Escuela comprensiva e integradora. En 1978, se publica en Reino Unido el informe de Mary Warnock. Este informe introdujo por primera vez en la historia el concepto de necesidades educativas especiales, situando el foco de atención en la interacción entre el alumnado y la respuesta educativa que se le ofrece. El informe realiza algunas consideraciones, entre las que destacan las que siguen. 1. La interacción del sujeto con el contexto social y físico es fundamental en el proceso de aprendizaje. 2. El nivel de desarrollo y del aprendizaje depende de dos variables: las capacidades individuales y las experiencias de aprendizaje que se le ofrecen al alumno. 3. Los objetivos educativos son iguales y comunes para todos, respondiendo de esta forma al principio de normalización. 4. Todas las personas necesitamos ayuda para alcanzar los objetivos que nos proponemos. Este informe puso de relieve la necesidad de realizar cambios profundos en los sistemas educativos y crear escuelas cuyas posibilidades no están cerradas, donde sus necesidades se reconocen como cambiantes y que entienden como cotidiano el reajuste constante que supone responder a estas necesidades. Según la profesora Carmen García Pastor, una escuela que integra necesidades no niños. Las escuelas integradoras se fundamentaban, por un lado en la comprensibilidad, con un fuerte núcleo de contenidos comunes que evitaba la segregación, y por otro lado, la atención a la diversidad, considerándola como el respeto a las individualidades y no a la uniformidad del modelo clínico. Otro de los cambios propuestos en los sistemas educativos europeos a raíz de la aparición del informe Warnock fue el modelo de currículo, pasando a ser un currículo común, flexible, significativo, equilibrado y continuo. Esta nueva concepción de la educación desarrolla habilidades y destrezas y aspectos psicosociales, contribuyendo de esta forma al desarrollo integral del alumnado. Y además, cede importancia al proceso y a las estrategias educativas. El concepto de integración educativa supuso implementar el principio de normalización en la escuela. La integración educativa posibilitó que los alumnos con dificultades compartieran espacios físicos y temporales, además de un mismo currículo educativo,
formando de esta manera parte real del sistema educativo ordinario. Entendemos con Birch 1974 que la integración escolar consiste en la unificación de la educación ordinaria y la especial, ofreciendo una serie de servicios a todos los niños en base a sus necesidades individuales de aprendizaje. En el informe Warnock se analizaron variables como el nivel de competencia curricular del alumno, el currículo, las características del centro educativos, las características del profesorado y los recursos humanos y materiales que el alumno necesitaba y de los que se disponía, concluyendo de este análisis los diferentes niveles de integración educativa, adaptados después en los diferentes sistemas educativos europeos. Los que se señalaron en el informe fueron: aula ordinaria con apoyos internos, aula ordinaria con apoyos externos, aula ordinaria con apoyo especializado interno, aula ordinaria con apoyo en aula especial, aula especial a tiempo parcial en aula ordinaria, aula especial a tiempo completo. En España, estos principios e ideales no llegaron hasta principios de los años 70. Coy, Palacios y Marchesi determinaron que las causas que generaron la escuela integradora en nuestro país fueron: las experiencias previas en integración escolar habían sido muy positivas en nuestro país. La revisión de los procesos de aprendizaje, la evaluación médica y psicométrica y la consideración de las diferencias individuales de los alumnos. La aparición de una nueva concepción psicológica y pedagógica de los trastornos del desarrollo. Siguiendo a Marchesi, 1990, las tendencias principales que han favorecido estos cambios en nuestro país han sido: distinta concepción de los trastornos del desarrollo y de la deficiencia. El déficit no es una categoría con perfiles clínicos estables, sino que se establece en función de la respuesta educativa. Orientaciones nuevas más centradas a dar importancia a los procesos de aprendizaje y hacia concepciones más interactivas, favorecedoras del progreso del alumno. Mayor número de profesionales expertos tanto en la escuela ordinaria como en la educación especial, que pusieron en entredicho la eficacia de los sistemas aislados y dieron un replanteamiento a los métodos de evaluación. La escolarización obligatoria, formalmente impuesta, hizo que las escuelas y los profesionales se encontraran con la necesidad de dar respuesta a todos esos alumnos a pesar de sus diferentes capacidades. El concepto de fracaso escolar provocó el replanteamiento de las nociones de normalidad, fracaso y deficiencia. Los resultados muy limitados, que se obtenían con un determinado número de alumnos, hizo plantear nuevas formas de escolarización con mayores garantías de éxito. Posteriormente se produjo un aumento de experiencias positivas de integración que fue creando un clima cada vez más favorable. Auge de la normalización en todos los sectores de los servicios sociales, unido a una mayor sensibilidad social con respecto a los derechos de todos, a una educación integradora. En nuestro país este modelo de escuela también tuvo críticas, entre otras destacan las que realizó Lucas considerando la utopía de los valores de la integración en una sociedad como la nuestra. El concepto de integración y necesidad educativa especial mal entendido puede resultar un concepto vago y poco preciso. 2,3. Modelo inclusivo, escuela inclusiva. Al igual que como sucediera en otras épocas, la aparición de nuevas ideas y necesidades, y el cuestionamiento de la insuficiencia de la escuela integradora, desemboca en un nuevo modelo de escuela, y un paso más en la evolución de la educación especial. Los diferentes significados y usos que se daban al discurso de la integración estaban determinando que éste se considerara ambivalente. Uno de sus principales problemas proviene de la consideración de las necesidades educativas especiales desde el modelo deficitario que ha caracterizado a la educación especial más tradicional. En muchos contextos, el término necesidades educativas especiales se ha convertido en una nueva categoría para identificar a los alumnos especiales, al favorecer la percepción de que los niños que están inmersos en ella son un grupo homogéneo cuya característica fundamental es la de ser especiales.
Esto viene determinado porque este término está siendo utilizado en discursos burocráticos, legislativos, educativos y administrativos con relación a la discapacidad. Y aún más, está siendo definido como sinónimo de discapacidad aunque ésta no aparezca. Barton, 1986, afirma, a este respecto, que mientras que la sociedad ha defendido y hasta ha alardeado del progreso que se ha conseguido y se ha proporcionado a las personas discapacitadas en los últimos tiempos, las voces que empiezan a oírse cada vez más de las personas discapacitadas hablan de sentimientos de explotación, exclusión y deshumanización. Blachu, 1999, manifiesta sobre este particular que a numerosos alumnos, por el hecho de ser clasificados como alumnos con necesidades educativas especiales, se les supone una discapacidad sin tenerla. Considera que la integración se ha convertido en una noción muy controvertida, siendo del todo necesario que identifiquemos aquellas barreras que discapacitan más que la propia discapacidad, con el fin de poder actuar contra ellas. Por tanto, el proceso de la integración exige ser repensado y redefinido, puesto que reproduce el modelo médico centrado en diagnosticar las deficiencias y en establecer modelos de enseñanza específicos impartidos por especialistas. La educación inclusiva puede constituir el medio para ello. La educación inclusiva se centra en cómo apoyar las cualidades y las necesidades de cada uno y de todos los estudiantes en la comunidad escolar, para que se sientan bienvenidos y seguros y alcancen el éxito. Requiere pensar en la heterogeneidad del alumnado como una situación normal del grupo clase y poner en marcha una planificación educativa acorde que permita utilizar a los docentes tanto distintos niveles instrumentales y actitudinales como recursos intrapersonales e interpersonales que beneficien a todos los alumnos. Mir, 1997. Por tanto, reivindica una acción educativa que responda de la manera más eficaz a la diversidad de todos los alumnos. Este punto de vista ha dado lugar a una serie de modelos tales como la Escuela Especial Hecha Normal, de Sen, 1987, la Escuela Efectiva para Todos, Ainscow, 1991, la Escuela Adocrática, Screech, 1991, la Escuela Heterogénea, Villa y Thousand, 1992, o la Escuela Inclusiva, UNESCO, 1994. Booth en numerosos trabajos 1996, 1998, 1999, plantea que el término inclusión no significa lo mismo en todos los países, por lo que lo considera un término resbaladizo. Por eso afirma que más que otorgarle un significado unívoco, hay que analizarlo desde una amplia gama de discursos, siendo en su opinión más adecuado hablar de inclusiones. Este planteamiento, asumido por Dyson, 2001, le ha llevado a realizar un análisis de la situación existente en el contexto internacional. Tras ella propone 4 formas de concebir la inclusión e indica que la política educativa debe precisar con claridad la variedad de inclusión que quiere promover y conocer sus puntos fuertes y débiles. 1. La inclusión como educación para todos. Proviene esencialmente de la labor desarrollada por la UNESCO en pro de que la educación llegue a todos los niños en edad escolar, como indicamos anteriormente. Su reconocimiento decisivo se produce en 1994 con la Declaración de Salamanca, momento en el que se adopta internacionalmente el término de educación inclusiva. Así, se proclama que los sistemas educativos deben diseñar programas que respondan a la amplia variedad de características y necesidades de la diversidad del alumnado, haciendo un esfuerzo especial en el caso de los niños marginados y desfavorecidos. 2. La inclusión como participación. Su principal interés se centra en conocer si los niños son educados, cómo se lleva a cabo esta situación y hasta qué punto participan en los procesos educativos. Esta forma de entender la inclusión reivindica la noción de pertenencia, puesto que considera la escuela como una comunidad de acogida en la que participan todos los niños. Plantea una forma particular de concebir la sociedad, que entiende el pluralismo no como una forma de ejercer el derecho a ser diferente alejándose, sino a través de un sentimiento de compartir y de pertenecer. La igualdad lleva a la inclusión, la desigualdad a la exclusión.
3. La inclusión como colocación. Su principal objetivo es concretar el lugar donde serán escolarizados los alumnos con necesidades educativas especiales. Aunque esta acepción centrada en el emplazamiento ha sido fuertemente criticada en aquellos contextos donde la integración lleva funcionando mucho tiempo, en otros, en cambio, donde la integración no existe, representa el reconocimiento de los derechos civiles de numerosas personas con discapacidades que no tienen acceso a la educación o que siguen segregados en los centros de educación especial. 4. La inclusión social. La inclusión no se refiere solamente al terreno educativo, sino que el verdadero significado de ser incluido lleva implícita la inclusión social, la participación en el mercado laboral competitivo, fin último de la inclusión. Aunque estas acepciones de la inclusión presentan sus propias peculiaridades, sus puntos en común podrían establecerse en cuanto a su compromiso por la creación de una sociedad más justa, el deseo de crear un sistema educativo más equitativo y la convicción de que la respuesta de las escuelas regulares frente a la diversidad estudiantil, y especialmente frente a los grupos de estudiantes marginados, constituye un medio de hacer realidad estos compromisos. Convertir las escuelas en escuelas inclusivas requiere, pues, dar una respuesta educativa acorde a las necesidades de su alumnado y desarrollar propuestas didácticas que estimulen y fomenten la participación de todos los alumnos. En esta línea de argumentación, la educación inclusiva se opone a cualquier forma de segregación y a cualquier argumento que justifique la separación en el ejercicio de los derechos a la educación. Steinbach y Steinbach 1999, Blachu 1999, Arnaiz 2000. 3. Evolución de la educación especial en España. Desarrollo normativo. La educación especial en nuestro país y las diferentes regulaciones legislativas tanto en el ámbito social como educativo han sufrido una gran evolución. A lo que debemos añadir además la diversidad de adaptaciones y consideraciones que ha tenido en la legislación de las diferentes comunidades autónomas. En este punto señalaremos las principales normas aprobadas y o hitos, y su contribución a la evolución de la educación especial. Año. Norma hito. Contribución a la evolución de la EE. Antes 1970. Vacío legal y normativo. Considera el tratamiento educativo de los deficientes e inadaptados. Centros de educación especial segregados. Otorga derecho de plena vida social e incorporación al sistema laboral. 1970. Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa. Ley Moyano. Ordenación de los centros de educación especial. 1975. Instituto Nacional de Educación Especial. Considera a todos los españoles iguales ante la ley, y no se les podrá discriminar por ninguna causa. Considera la rehabilitación e integración de los disminuidos. Otorga derecho al disfrute de los derechos de los ciudadanos. Reconocimiento del derecho a la educación. 1978. Constitución Española, de 29 de diciembre de 1978. Formación de docentes especialistas en educación especial. Desarrollo del currículo de EE. Desarrollo programas de desarrollo individualizado. Creación de los equipos de apoyo. Aproximación a los principios de normalización, integración, sectorialización e individualización. Plan Nacional sobre Educación Especial. Integración de las personas con minusvalías físicas o sensoriales en la sociedad en general. Enumeró los principios de normalización, integración, sectorialización e individualización. 1982. Ley 13/1982, de 7 de abril de Integración Social de los Minusválidos. LISMI. Nulo desarrollo de esta norma, resultando muy poco eficaz. Real Decreto 2639/1982, de 15 de octubre, de ordenación de la educación especial. 1985.
Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación. LODE. Regulación y desarrollo normativo del derecho constitucional a la educación. Real Decreto 334/1985, de 6 de marzo, de ordenación de la educación especial. Desarrollo normativo de la LISMI y sus principios. Introdujo medidas concretas para la integración escolar. Nuevo concepto de la EE. Ordenación de la EE como integrante del sistema educativo ordinario. Escolarización en centros ordinarios y específicos hasta los 18 años. La EE es gratuita. Necesidad de atención temprana. Dotación de recursos y apoyos a los centros. Formación profesional especial y acceso a la universidad. Inicio de los programas de integración curso 1985/1986. 1986. Real Decreto 969/1986, de 11 de abril, por el que se crea el Centro Nacional de Recursos de Educación Especial. Elaboración de materiales. Adaptaciones curriculares. 1990. Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. LOCSE. Formulación en una ley educativa de los principios de normalización, integración, sectorialización e individualización. Introducción legal del concepto de NEE, aunque no lo define. Adecuación de las enseñanzas a las características de los alumnos. Currículo común que permita la diversificación. Tratamiento integrador de la educación especial. Evaluación psicopedagógica. Equipos de orientación. Evaluación formativa y procesual. Escolarización en centros de educación especial, cuando las características del alumno no permitan en centro ordinario. Atención educativa desde su detección. Participación de las familias. 1995. Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes. LOPE. Definición del alumnado con necesidades educativas especiales. Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, de ordenación de la educación de los alumnos con necesidades educativas especiales. Desarrollo normativo de la LOCSE. Formación del profesorado como elemento de calidad. Inclusión en los proyectos educativos, las medidas de atención a la diversidad. 2002. Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de calidad de la educación. LOCE. Definición del concepto de equidad como principio de calidad. 2006. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación. LOE. Menciona por primera vez el concepto de inclusión. Denominación del alumnado NEE, como alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, ACNEAE. Potenciar el desarrollo máximo de sus capacidades. Atención integral. Identificación temprana. Colaboración entre administraciones. 2013. Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. LOMCE. Refiere de forma específica que el alumnado con TDAH o trastorno por déficit de atención por hiperactividad requiere una atención educativa diferente. Introduce el concepto de alumnos con dificultades específicas de aprendizaje. 2020. Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación. LOMLOD. Inclusión enfoque de los derechos de la infancia de Naciones Unidas. La inclusión educativa se convierte en un principio y fin de la educación. Menciona y define por primera vez el concepto de diseño universal de aprendizaje. 4. Conclusión.
En la historia de la educación especial se puede apreciar el cambio del concepto desde una apreciación puramente segregadora a la actual, referida a una concepción comprensiva e inclusiva. Desde la consideración de un sistema educativo paralelo a un sistema único, donde se atiendan todas las necesidades de los alumnos. Este cambio no ha sido fruto de la casualidad, sino de los cambios sociales producidos y muy relacionados con los avances en las ciencias, la concienciación por parte de la sociedad, el auge de los servicios sociales, políticas más democráticas. Los principios estaban ligados a una concepción negativa y ambigua, donde la respuesta que se ofrecía era la institucionalización. Esta forma de entender a los disminuidos psíquicos estaba sostenida por el modelo médico. Gracias a los avances de las ciencias sociales, los cambios producidos en la sociedad y demás, se va imponiendo un modelo pedagógico basado en la nueva concepción de necesidades educativas especiales, fruto de nuevos conceptos. Principio de normalización. Integración. Necesidades educativas especiales. Necesidades específicas de apoyo educativo. Inclusión. Hasta llegar hoy en día a la concepción de una escuela que garantice la inclusión de todos sus alumnos y alumnas, que los atienda de forma personalizada, que prevenga las dificultades de aprendizaje y que ponga en práctica mecanismos de compensación de las necesidades de sus miembros. La parada de los monstruos, Browning, 1932. N. Bank Mikkelsen.